Hola, soy Víctor Díaz Flores García y os doy la bienvenida a este webinar de Derecho Sanitario en el que vamos a tratar las diferentes situaciones laborales generadas por la crisis del COVID-19. Antes de nada, quiero agradecer al Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España el ofrecimiento que me han hecho para realizar este seminario. La crisis del COVID-19 no solo está suponiendo un problema social de confinamiento en el hogar, sino un gravísimo problema laboral que desgraciadamente muchos de nosotros estamos sufriendo no solo en cuanto a sueldos, sino en cuanto a qué es lo que exactamente tenemos que hacer o cómo tenemos que gestionar nuestra situación como autónomos o laborales. La primera pregunta a responder sería si deben seguir abiertas las consultas podológicas. Bien, en el 29 de marzo se dictó el Real Decreto en el que se establecen qué establecimientos son considerados como esenciales. Son esos establecimientos que, según el Real Decreto que establece el estado de alarma, pues no tienen que cerrar, como podrían ser, por ejemplo, los bares o los cines. Dentro de ese Real Decreto se establece que, que las personas trabajadoras de centros de sectores calificados como esenciales deben estar excluidos del cierre. En esos sectores calificados como esenciales, si uno va al anexo, se encuentra que en el punto 9 están los centros, servicios y establecimientos sanitarios. Dicho así, genéricamente, en el que no se especifica exactamente qué centros sanitarios y de qué tipo o especialidad médica deben estar abiertos. La situación creada, la confusión creada, pues fue bastante seria, así que el Ministerio de Sanidad dictó el 31 de marzo una orden en la que se establecen qué servicios esenciales son los que deben estar abiertos. Bueno, pues dentro de esos servicios esenciales sí que es cierto que concretamente se dice, por ejemplo, que los centros, las clínicas dentales o los centros ópticos tienen que estar abiertos, concretamente dice eso, pero no se establece como tal, según el anexo de centros que deben estar abiertos, los podólogos, las clínicas podológicas. Sí que dice que en el punto C22 que las consultas de otros profesionales sanitarios se considerarán como servicios esenciales. El problema de esta clasificación tan ambigua o tan extensa, podríamos decir, pues está en que si no especifica exactamente las clínicas podológicas, debemos seguir abiertos o no. Bueno, pues el anexo en concreto hace referencia a este Real Decreto en el que se establece la base sobre autorización de centros sanitarios. Como sabéis, casi toda la legislación sobre autorizaciones y de apertura y estos temas de centros sanitarios está transferida a las comunidades autónomas, pero hay un Real Decreto de 2003 que establece unas bases comunes a todas. Bueno, pues dentro de esas bases comunes se encuentra las consultas de otros profesionales sanitarios. No especifica ese Real Decreto concretamente las consultas podológicas o, por ejemplo, las consultas de fisioterapia. Sí que lo hace, por ejemplo, con las especialidades médicas o los odontólogos. Entonces se dice que dentro de los profesionales sanitarios, de otros profesionales sanitarios, son esas consultas donde un profesional sanitario, diferente de un médico o un odontólogo, realiza actividades sanitarias. Se considera, por tanto, que dentro de esos centros sanitarios pues puede, por ejemplo, haber un podólogo. Entonces, según esta argumentación, podemos concluir que las consultas podológicas deben seguir abiertas. Lo que no se especifica en la orden del Ministerio de Sanidad, como por ejemplo sí se especifica para las clínicas dentales, que dicen que tienen que estar abiertas para urgencias, aquí no se especifica el grado de actividad que tiene que tener la clínica. O sea, no se dice que solo abran para urgencias los centros de otros profesionales sanitarios. Por tanto, yo podría si me es posible, evidentemente, mantener mi actividad clínica normal, o sea, si no se especifica. Así que vamos a tratar una serie de situaciones. En esas situaciones están aquellos que tengan contrato laboral, aquellos autónomos sin clínica propia o aquellos autónomos que tengan, además de su contrato como autónomo o de su situación como autónomo, contratos laborales, y autónomos con clínica propia concretamente, aunque puedan tener también contratos laborales, pues que además tengan una clínica propia y quieran realizar un expediente de regulación de empleo temporal. Previamente a describiros estas situaciones, os tengo que indicar
que hay algo común a todas. Lo primero, que como he dicho, la normativa actual no contempla el cierre de clínicas podológicas, si seguimos la argumentación que he llevado sobre el Real Decreto de 2003, que debido al estado de alerta solo el gobierno puede decretar cierres. Sí que es cierto que algunas comunidades autónomas han forzado al gobierno para ciertos cierres, como por ejemplo la Comunidad de Madrid lo hizo para las peluquerías, pero bueno, evidentemente una peluquería no es un centro sanitario. Y lo tercero, que es muy importante, es que los colegios profesionales no pueden obligar a la administración a decretar el cierre, ni siquiera el Consejo General. Es decir, son organismos de derecho público, los colegios profesionales, que no tienen como tal una autoridad con respecto, por ejemplo, al Ministerio de Sanidad. Por tanto, los colegios profesionales pueden sugerir al Ministerio de Sanidad o al gobierno directamente que se cierre o de que decreten el cierre, pero será el gobierno, que es ahora mismo debido al estado de alarma el que tiene la potestad, el que al final pues pueda decretar ese cierre, no los colegios profesionales. Si entramos ya en materia, para aquellos que tengan contrato laboral, pues se pueden dar dos situaciones. La primera es si la clínica no ha cerrado. En ese caso debo seguir acudiendo a mi puesto de trabajo. El problema puede estar si no se disponen de los medios de barrera adecuados. Bueno, pues en ese caso no puedo negarme a acudir, tengo que seguir acudiendo, pero evidentemente si la empresa no proporciona los medios y me veo obligado a trabajar, pues debo avisar a los representantes de los trabajadores o a la autoridad laboral competente. Hay que tener en cuenta en ese sentido que la clínica o el dueño de la clínica debe informar previamente a los trabajadores sobre las medidas de riesgos laborales que se estén tomando en la clínica debido a la posibilidad de contagio por coronavirus. Estas medidas pues deben ser comunicadas al trabajador por escrito, como cualquier medida de riesgos laborales que generalmente tiene que dar el empresario a los trabajadores. Puede darse el caso que el empresario fuerce a los trabajadores a firmar algún tipo de documento, porque esa información me ha llegado, entonces puede pasar, y que se le obliga al trabajador a firmar como que se ha recibido esa formación y no haya sido así. Bueno, pues si tenemos pruebas de que no se nos ha formado o no se nos ha informado sobre medidas concretas en cuanto a coronavirus, sobre riesgos laborales en la clínica, puedo igualmente denunciarlo ante la autoridad laboral. Por otro lado, la empresa no puede obligar al trabajador a coger vacaciones. Esto es una cosa que también se está viendo, que la empresa impone al trabajador que coja sus vacaciones, ya sea 15 días o directamente todas sus vacaciones. Pues bueno, pues eso no puede ser. En los convenios colectivos de clínicas privadas suele aparecer específicamente que las vacaciones se suelen coger en los meses de junio a septiembre, y que siempre a voluntad del trabajador, a menos que la empresa cierre en alguno de esos meses de vacaciones, de junio a septiembre. Pero la empresa no puede obligar al trabajador ahora mismo a cogerse vacaciones. Otra cosa es que entre ambos lo pacten. Bueno, pues eso puede ser, porque bueno, pues a lo mejor ambos llegan a un acuerdo por el bien de la empresa, pero nunca obligadas. Y si se da el caso, se comunica a los representantes de los trabajadores en caso de haberlos o a la inspección de trabajo. También puede pasar que la empresa obliga al trabajador a coger el permiso retribuido recuperable, que hace poco se ha dictado. Bueno, pues ese permiso retribuido recuperable, que sería una especie de no vacaciones pagadas, es decir, el trabajador está en su casa cobrando, pero el tiempo que está en su casa lo tiene que recuperar luego en el trabajo. Bueno, pues no puede obligarse al trabajador a acogerse a este permiso, porque como clínica privada son servicios esenciales y no entran dentro de las empresas que deban dar este permiso. ¿Qué pasa si la clínica ha realizado un expediente de regulación de empleo temporal? Bueno, pues en ese caso el expediente de regulación de empleo temporal es aquella situación en la que se establece vamos a decir, una especie de paréntesis en la relación laboral entre la clínica y el trabajador. El trabajador, si se acepta el ERTE, evidentemente, se va al paro y la clínica pues prescinde de ese trabajador. Sin embargo, cuando acabe el tiempo que se establece en el expediente de regulación de empleo temporal, de ahí la palabra temporal, el trabajador vuelve a la clínica con su contrato.
Bueno, pues si el ERTE ha sido por fuerza mayor, que es una de las causas que pueden alegarse en la realización de un expediente de regulación de empleo, solo es obligatorio notificar al trabajador que se va a iniciar. No es obligatorio hacer un periodo de consultas. Y también comunicarle si se ha concedido o no. En el caso de que se acepte el ERTE por la parte de la autoridad laboral, la empresa debe inscribir al trabajador como demandante de empleo, es decir, que el trabajador, vamos a decir, va al paro. El trabajador tendrá derecho a ese paro durante el tiempo de que dure el ERTE y se conserva su antigüedad en la empresa. El derecho a desempleo, eso sí, es independiente del periodo de tiempo cotizado, es decir, si según mi tiempo de trabajo cotizado no tendría derecho a paro, el Real Decreto 8/2020 ha eliminado ese requisito y, bueno, independientemente del tiempo que lleve trabajando en la empresa, tengo derecho a paro. El trabajador, además, es interesante que adelante el pago de las prestaciones inscribiéndose como demandante de empleo en Internet, a pesar de que lo vaya a hacer la empresa. Aquí tenéis un ejemplo del formulario de la Comunidad de Madrid para inscripción express de demanda de empleo. Bueno, se pone una serie de datos y el nombre de la empresa y, bueno, con eso prácticamente pues se acelera el asunto del cobro del paro al trabajador. También hay que tener en cuenta que la empresa es obligatorio que readmita al trabajador en las mismas condiciones una vez finalizado el periodo del expediente de regulación de empleo. Si no se admite al trabajador, evidentemente eso no es un despido, eso es nulo directamente y no puede realizarse. Igualmente hay que tener mucho cuidado con los despidos previos a realizar ERTEs o a realizar cierres. Todo despido que no sea justificado puede ser reclamado ante la autoridad laboral, ya sea en conciliación o directamente a la inspección de trabajo. Dentro del ERTE no se incluye a los trabajadores que se encuentran en baja laboral. Esos trabajadores siguen siendo trabajadores de la empresa y no se les puede incluir dentro del ERTE. Cuando vuelvan al ERTE sí que se les incluiría. Por ejemplo, aquellas personas que estén en baja maternal o, por ejemplo, aquellas personas que estén en cuarentena debido al coronavirus se considera una baja laboral. Si tengo varios contratos de trabajo, que es algo que puede suceder, y solo una clínica ha realizado un expediente de regulación de empleo, podemos tener la duda si tengo derecho a prestación. Pues bueno, podemos optar a una prestación por desempleo parcial que tiene que tener una condición, que es que la suma de las jornadas de los contratos de trabajo que sigan en vigor debe ser inferior a una jornada completa. Por ejemplo, esto suele pasar si yo trabajo en un sitio en el que ocupo prácticamente toda mi semana y en esa clínica concretamente hacen un ERTE y en los otros sitios o en el otro sitio donde trabajo, imaginaos que alguno trabajáis en la universidad, por ejemplo, en el que no tenéis un trabajo a jornada completa, pues podéis solicitar la prestación del paro, siempre ponderado con respecto al tiempo de trabajo del trabajo que todavía tenéis en vigor. Pasamos al autónomo sin clínica propia, aunque voy a hablar de ciertas cosas que son igualmente aplicables a aquellos autónomos que tengan clínica propia. Lo mismo también es aplicable a autónomos societarios, es decir, si yo tengo una sociedad y la uso para trabajar en varios sitios, pero no tengo una clínica propia. Como digo, esto sería inicialmente solo autónomos sin clínica propia, pero voy a hablar de ciertos asuntos que también son aplicables a aquellos autónomos que tengan clínica propia o sociedades con clínica propia. Bueno, de momento, en cuanto a ayuda, solo se ha decretado la prestación por cese de actividad. El problema de muchos autónomos que no tienen clínica propia es que evidentemente pues se han quedado sin trabajo porque bueno, pues iban a varios sitios, esos sitios han cerrado, entonces bueno, pues no tienen ingresos ahora mismo. El gobierno de momento llevan anunciando muchas cosas, pero de momento nada concreto, solo ha decretado la prestación por cese de actividad. ¿Qué supone esta prestación? Bueno, supone un pago único de una prestación calculada según el 70% de nuestra base de cotización como autónomos. Si nosotros cotizamos por lo mínimo, es decir, pagamos por lo mínimo autónomos, que son aproximadamente, no llega a 300 euros, vamos a cobrar ese 70% de la base de cotización, que son 660 euros aproximadamente.
El Real Decreto que he dicho antes indica que podría ampliarse, pero de momento no se ha dicho absolutamente nada de eso. Es decir, es un pago único de 660 euros si tengo la base mínima y siempre que se cumplan una serie de condiciones. Sí que es cierto que no es obligatorio tramitar la baja de autónomos ni en la Seguridad Social ni en la agencia tributaria. Es una especie de cese de actividad, un paréntesis, y puedo seguir trabajando. Eso es bastante interesante. En cuanto a los requisitos para solicitar la prestación, está haber suspendido la actividad como autónomo como consecuencia de la declaración del estado de alarma, situación en las que no están las clínicas privadas o los profesionales de la podología que trabajan en clínicas privadas, porque su actividad no se ha visto afectada como consecuencia de la declaración del estado de alarma, porque no han cerrado, porque son servicios esenciales, pero sí que es importante la segunda. Es decir, yo voy a pedir el cese de actividad por haber reducido mi facturación del mes anterior a la solicitud en al menos un 75% en relación al promedio mensual del semestre entre septiembre de 2019 y febrero de 2020. Hacemos un cálculo sobre lo que hemos ganado esos meses, lo dividimos entre 6 y de ahí nos saldrá el promedio, que si es en el mes en curso, por ejemplo, si lo quiero solicitar para marzo, es un 75% menos, pues entraré dentro de esta prestación por cese de actividad. Además, es obligatorio estar dada de alta en el régimen de trabajadores autónomos el 14 de marzo, es decir, si lo hemos hecho después del 14 de marzo no podemos optar a esto, y permanecer de alta en el régimen especial durante la percepción de la prestación, es decir, que no nos vale cobrar y darnos de baja del todo como autónomos. Además, hay que estar al corriente de cotizaciones, es decir, no podemos tener deudas con la Seguridad Social. Se pide a través de la mutua de la Seguridad Social que tenga el autónomo. Ojo, porque la mutua no es ni el colegio profesional, es decir, el colegio profesional al que estás adscrito no es tu mutua. Hay algunos colegios profesionales que tenían mutua antiguamente, como el Colegio de Médicos, ni tampoco es tu seguro de responsabilidad civil. Tu seguro de responsabilidad civil se ocupa de eso, de procurarte la asistencia jurídica necesaria en caso de que tengas un problema con un paciente, pero no es tu mutua. La mutua es aquella en la que te diste de alta cuando te inscribiste como autónomo, que está en el documento de alta en el punto 4.2. También se puede ver en la web de la Seguridad Social en el área personal. De momento no se han dispuesto más ayudas directas. Si eres autónomo societario puedes solicitar todas las ayudas, como he dicho, si tienes una sociedad, aunque no tengas clínica propia. Y no se ha decretado la suspensión de las cuotas. Eso para ningún autónomo, ni autónomo dueño de clínica, ni autónomo no dueño de clínica. Es decir, pagar, hay que seguir pagando. Es decir, si cuando se acabe la ayuda, pues esto sigue así, pues bueno, pues hay que seguir pagando la cuota de la Seguridad Social a menos que me dé de baja. Las otras medidas que se han establecido es que puedo solicitar una moratoria en el pago de la cuota de la Seguridad Social de 6 meses sin recargo, pero ojo, es una moratoria, es decir, la Seguridad Social, el pago de esas cuotas, tengo que pagarlas, aunque se haga una moratoria. Por otro lado, se ha establecido créditos ICO, que evidentemente hay que devolver, y que se rescatan también el rescate de planes de pensiones. Pero mucho cuidado con las condiciones de esto. Esto lo ideal sería que lo consultarais con vuestro banco, con vuestra entidad financiera, si tenéis un plan de pensiones, por si acaso, porque las condiciones pueden ser complicadas. Además, los mismos bancos, por ejemplo, están añadiendo líneas de financiación parecidas a los créditos ICO, que bueno, pues pueden resultar interesantes. Como digo, esta parte también es interesante para aquellos autónomos que tengan clínica propia. Como he dicho antes, se puede seguir trabajando, evidentemente, aunque esta medida del cese de actividad, pues la palabra cese nos podría indicar que no puedo trabajar, pues sí puedo seguir trabajando. Además, algunas comunidades autónomas han lanzado ayudas directas para autónomos. Antes de describir esas ayudas, sí que os indico que para tramitar las ayudas hay que hacerlo todo por vía telemática. Incluso eso que os he dicho de la comunicación con la Seguridad Social, pues para ver qué mutua tengo o lo que sea,
Todo por vía telemática. ¿Por qué? Porque desde 2015 los autónomos y las empresas están obligados a realizar todos los trámites mediante medios telemáticos. Así lo dice la Ley de Procedimiento Administrativo Común. El medio más sencillo actualmente, dado que pues los muchos centros administrativos están cerrados, para si quiero pedir el certificado de la fábrica de moneda y timbre, el medio más sencillo es el DNI electrónico. Todos tenemos el DNI electrónico, es raro la persona que no lo tiene. Y si hemos olvidado la clave o se nos han caducado los certificados, las comisarías con expedición de DNI tienen los terminales disponibles para actualizar la clave. Tanto si nos hemos olvidado la clave como si los certificados han caducado, podemos acudir a una comisaría a renovar nuestro certificado o renovar la clave. Solo después precisaremos en nuestra casa de un lector de DNI que podemos comprar en cualquier web y seguir las instrucciones de la web dnielectrónico.es. Sí que es cierto que la administración ahora mismo está bastante saturada y es probable que tengamos ciertas dificultades de acceso a algunos portales para tramitar. Como ejemplo y como anécdota os diré que estoy intentando tramitar el cambio de domicilio de un vehículo mío, de mi vehículo, y soy incapaz de entrar en la web del registro y vamos a ver si lo consigo antes de que me pasen el numerito. Para las ayudas por comunidad autónoma vamos a ir poco a poco, no voy a ser muy específico porque cada comunidad autónoma, cada colegiado, cada podólogo que esté en una comunidad autónoma que se informe directamente en las webs de la comunidad autónoma, no en sitios extraños, porque desgraciadamente ahora prolifera mucho las fake news, sobre todo en medio de comunicación, curiosamente, así que el mejor sitio para acudir siempre son las webs de la comunidad autónoma concreta, el servicio de empleo o de la consejería concreta de economía. En Andalucía se han establecido líneas de financiación. En Aragón, aparte del rescate de planes de pensiones que también tenía el gobierno, una moratoria hipotecaria y de varios impuestos bastante interesante, la verdad, porque también incluye recibos de agua, luz, etcétera. En Asturias, una ayuda de 400 euros para autónomos que no pueden trabajar. Ojo que se supone que nosotros sí podemos trabajar, así que hay que consultar las condiciones de la ayuda. Además, la interrupción de procedimientos tributarios. En Baleares, líneas de financiación y se ha solicitado a los bancos que hagan una moratoria del pago de las hipotecas. En Canarias se añade a la prestación que os he indicado el 70% de cese de actividad del gobierno el 30% para que la prestación sea del 100%. En Cantabria se ha establecido un cheque resistencia, que es un nombre así muy publicitario, con un pago semanal a autónomos que oscila entre 150 y 300 euros. En Castilla-La Mancha no hay ayudas concretas para autónomos, o por lo menos yo no las he encontrado, sí que el portal es un poquito farragoso y solo he visto que se contempla que la administración va a pagar a sus proveedores. Castilla y León hay ayudas hasta 5.000 euros para autónomos que deban cesar el negocio y quieran emprender de nuevo cuando acabe esta situación. En Cataluña, prestaciones a autónomos afectados hasta 2.000 euros. Digo lo mismo que he dicho en otra comunidad autónoma. Hay que mirar bien las condiciones porque puede que se nos quite de lo de autónomos afectados porque sigamos obligados a abrir. En Ceuta, aplazamiento de deudas tributarias, prestaciones de hasta 950 euros para autónomos. Extremadura, aplazamiento de pagos y tributos, y luego una curiosa medida que es el cuidado de los hijos por voluntarios, si los autónomos tienen que trabajar. En Galicia, líneas de financiación y adelantan el 75% de los créditos que ha prometido el gobierno, que todavía no se han establecido del todo, con una moratoria de pago a 3 años. Es decir, que habría que empezar a pagar esos créditos dentro de 3 años. Es bastante interesante esto. La Rioja, líneas de financiación. Madrid ha establecido el plan Impulsa para autónomos, que ahora mismo, a fecha de hoy, está agotado, pero hay un nuevo proceso, una nueva convocatoria, y ese plan lo que pretende es el pago de la cuota de autónomos a 1 año. Según he leído hoy, al parecer dentro de 3 semanas, hoy es día 8 de abril, dentro de 3 semanas se establecerá o se lanzará otra vez la convocatoria. Melilla, aplazamiento de pagos y tributos. Murcia, líneas de financiación. Navarra, aplazamiento de pagos y tributos.
País Vasco, línea de financiación, también aplazamiento de pagos y ayudas directas de hasta 3.000 euros. Y Valencia, línea de financiación, aplazamiento de pagos y tributos y ayudas directas de 750 euros. Finalizo este tema de las ayudas diciendo, como he dicho antes, que por favor miréis directamente las webs de vuestra comunidad autónoma, no en medios de comunicación ni nada parecido, ni asociaciones así raras, sino en directamente las webs de la comunidad autónoma, que además casi todas ellas han establecido pues un personal directamente encargado de este tipo de cosas. Entonces, pues bueno. También recordar que es necesario un certificado electrónico para tramitar la mayoría de las ayudas, porque evidentemente no se puede ir a una ventanilla porque, bueno, por el estado de alarma en sí, sino porque los autónomos, vamos a decir, lo tenemos vetado. Bueno, que la ley de procedimiento administrativo común nos dice que tenemos que hacerlo vía telemática. Pasamos a aquellos autónomos que además tienen contratos laborales. Bueno, pues se pueden dar dos situaciones. Un autónomo con uno o varios contratos laborales en los que en uno o varios se haya realizado un ERTE y un autónomo con uno o varios contratos laborales donde no se haya realizado un ERTE. Bueno, pues en la primera situación, si nos preguntamos si tenemos derecho a alguna ayuda, bueno, pues se tiene derecho a la prestación del ERTE, pero solo si se realiza el cese de actividad como autónomo. Sin embargo, no se puede solicitar también la prestación del cese de actividad de autónomos. Hay que tener en cuenta que la autoridad laboral puede exigir que el cese de autónomos sea previo a la comunicación del ERTE. Entonces, pues bueno, yo sí que os pediría que todo esto lo preguntarais antes en la Seguridad Social, porque, bueno, pues si no nos podemos quedar sin absolutamente nada. Entonces, pues bueno, si no tenéis ningún ingreso como autónomo, pues directamente procedéis al cese de actividad, y si es interesante solicitar que os acogéis al ERTE, a ese paro, pues bueno, cesáis la actividad, habláis con la mutua que tengáis para saber si podéis acogeros a ese ERTE. En cuanto a la situación segunda, autónomo con uno o varios contratos de trabajo en los que no se haya realizado un ERTE, pues no hay ningún derecho a prestación económica por cese de actividad, porque es incompatible con el trabajo por cuenta ajena. Le puede pasar a algunos profesionales de vosotros que, pues, por ejemplo, trabajéis en otro sitio, por ejemplo, como el ejemplo que he puesto antes, en una universidad, y aparte tengáis vuestra actividad privada. Bueno, pues esta situación de uno autónomo, incluso con clínica propia, con uno o varios contratos laborales, en los que la actividad laboral sigue en vigor, pues bueno, pues desgraciadamente no hay derecho a prestación económica como autónomo por cese de actividad. Como he dicho antes, hay que consultar las condiciones de las ayudas de la comunidad autónoma por si hay derecho a solicitarlas, independientemente de la ayuda por cese de actividad del gobierno. Es decir, hay ciertas ayudas de las comunidades autónomas que incluyen a los autónomos y que no incluyen la condición de perceptor de otra prestación. Entonces, aquellos autónomos que estén recibiendo un ERTE, o aquellos autónomos que tengan otro contrato laboral, pues que consulten las condiciones de las ayudas de la comunidad autónoma por si pudieran tener acceso a ellas. Pasamos a la última parte, que es aquel autónomo o sociedad que tiene clínica propia, que bueno, pues recogemos un poquito lo que he dicho antes, que puede darse el caso del cese de actividad, pero bueno, en este caso concreto lo que voy a tratar es el tema del expediente de regulación de empleo temporal. Como he dicho antes, las clínicas deben seguir abiertas porque se consideran servicios esenciales. No se establecen mínimos de personal, eso sí, no es obligatorio que tenga una recepcionista, un auxiliar, una persona de limpieza, absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si no vienen pacientes y no puedo pagar a los empleados? Bueno, pues en ese caso puedo recurrir a la realización de un expediente de regulación de empleo temporal, que bueno, puede solicitarse tanto para suspender contrato de trabajo como para reducir el horario. Permite cesar a los trabajadores y que estos cobren el paro durante un periodo determinado de tiempo. Bueno, pues este expediente de regulación de empleo tiene dos tipos: de fuerza mayor y otro por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. El problema del segundo es que la tramitación es muy complicada.
complicada, que lo tiene que llevar un abogado incluso y que, bueno, pues exige mucho más tiempo que el de fuerza mayor. Exige, pues, prácticamente, pues pueden llegar a 2 meses o incluso más. Entonces, pues bueno, dada la situación, pues todo el mundo está optando por el de fuerza mayor. El de fuerza mayor no precisa audiencia representante de los trabajadores, solo comunicación a los trabajadores. Requiere, además de la documentación necesaria, un informe específico relativo a la concurrencia de pérdida de actividad derivada del coronavirus, que ahora vamos a explicar un poquito en profundidad, y la autoridad laboral resuelve en 5 días. Bueno, pues el expediente de regulación de empleo por fuerza mayor se suele usar, por ejemplo, por poneros un ejemplo, una fábrica que tiene un incendio, tiene que cerrar y hasta que no reconstruya todo, pues bueno, pues tiene que cerrar tiene que mandar a sus trabajadores al paro. Bueno, pues eso es fuerza mayor, es decir, ha tenido que cerrar porque se ha quemado. El problema que tenemos aquí es que, bueno, pues como he dicho antes, que la clínica no está dentro, las clínicas privadas no están dentro de los sitios que tienen que cerrar. Entonces, la última puntualización sobre la fuerza mayor es que por lo general el silencio administrativo, es decir, que la administración no conteste, se entiende como positivo. Bueno, ¿cuáles son los problemas de los ERTE por fuerza mayor en clínicas privadas? Que los están teniendo todas las clínicas privadas. No solo las clínicas de podología, sino absolutamente todas. Fisioterapia, odontología, ópticas, etc. El problema es que las clínicas no están obligadas a cerrar. Por tanto, yo no podría alegar que tengo que entrar en un ERTE por fuerza mayor porque soy un establecimiento de cierre obligatorio. Como no soy un establecimiento de cierre obligatorio, no puedo optar o podría pensar que no podría optar a ese cierre por fuerza mayor. Entonces, ¿puedo pedir o no un ERTE por fuerza mayor? Bueno, pues por pedir sí puedo pedirlo, porque el Ministerio de Trabajo emite una nota interna sobre expedientes suspensivos en la que se dice exactamente lo siguiente. Lo primero es que, evidentemente, aquellas empresas que se hayan visto obligadas a cerrar, porque así lo dijo el Real Decreto de 14 de marzo, pues sí que pueden pedir el expediente de regulación de empleo. Pero ¿qué pasa con aquellas empresas que no estaban obligadas a cerrar? Bueno, pues también aquellas personas aquellas empresas que hayan tenido un contagio en la plantilla. Bueno, pues es en esas empresas en las que haya habido un contagio en la plantilla y se haya tenido que tomar medidas de aislamiento, pues pueden entrar en el asunto de los ERTEs por fuerza mayor. Así que todos aquellos que desgraciadamente habéis tenido esa situación podéis entrar ahí. Pero ¿qué pasa si no es mi caso? Bueno, pues ahí atendemos al punto C, que es la falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad o impongan la suspensión de ciertas actividades laborales, siempre que traiga a su causa las medidas excepcionales decretadas. Bueno, en este caso yo puedo tener en cuenta una cosa. En mi clínica pueden trabajar varias personas, pero en realidad, por así decirlo, la fuerza bruta del trabajo la realizo yo, es decir, yo soy el podólogo, yo realizo esa actividad, o si soy el dueño de la clínica, soy podólogo y otra persona es la que realiza la actividad de podólogo, pues solo tengo un empleado realizando esa actividad, es decir, hay personal que puede no ser necesario, como he dicho, una recepcionista, una persona que trabaje como auxiliar, una persona que trabaje como limpieza. Bueno, pues a lo mejor todas esas acciones las puedo hacer yo como dueño de la clínica. He tenido una situación en la que por mi falta de suministros no puedo suministrar el material de barrera a mis trabajadores, entonces pues bueno, tengo que suspender sus actividades laborales, pero no la mía. Bueno, ¿cómo justifico entonces ese ERTE por fuerza mayor en una clínica privada que tiene la obligación de abrir? Debo argumentar de manera muy, muy específica la falta de suministros de barrera. ¿Cómo argumento eso? Bueno, pues puedo pedirle a mis depósitos, los que les pido los materiales, pues que me digan que si tienen medios, que me manden una carta diciendo que no tienen medio de barrera, por ejemplo. Si hay personal que no necesito, pues también justificarlo, que ese personal no es esencial, que como no tengo medios de barrera, pues no es necesario que esté en la clínica. Y esto es muy importante, garantizar la apertura del centro, es decir, yo no estoy cerrando, sino que yo
a los trabajadores que no son imprescindibles, los mando a su casa y me quedo con o los trabajadores imprescindibles, como podría ser el podólogo, o si yo soy el dueño de la clínica y yo soy el podólogo, garantizo la apertura del centro. Entonces eso se hace una especie de declaración jurada garantizando la apertura del centro, porque solo tengo medio de barrera para mí, que soy el que realiza el trabajo. Evidentemente puedo coger el teléfono, puedo limpiar, puedo hacer todo. También puedo alegar, aunque no es tan importante, problemas de movilidad de los pacientes, es decir, pues bueno, ya están parando a todo el mundo, incluso si baja el perro, pues imaginaros, pues si me tengo que ir a una clínica que está a lo mejor a 20 minutos de mi casa. Hay que tener muchísimo cuidado con el silencio administrativo. ¿Por qué? Porque el silencio administrativo, que he dicho antes que es cuando la administración no responde, que he dicho que se estima como positivo, pues hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la administración ahora mismo está desbordada. Y como está desbordada porque hay miles de empresas pidiendo un expediente de regulación de empleo temporal, depende evidentemente de la comunidad autónoma, no depende del gobierno de la comunidad autónoma, sino de la autoridad sanitaria de esa comunidad autónoma, que depende del Ministerio de Trabajo. Pues hay comunidades autónomas o hay autoridades que tienen menos trabajo, me refiero a menos cantidad de expedientes a resolver, otras que más. Entonces seguramente vais a oír diferentes situaciones, que a no sé quién en Ávila se lo han aceptado, pero a no sé quién en Valladolid no, aunque sean de la misma comunidad autónoma. Entonces, bueno, pues lo interesante es, como os he dicho, justificarlo, como os he dicho, con esas medidas. Entonces, el silencio administrativo, como digo, hay que tener cuidado porque la administración podría revisar los expedientes de regulación de empleo concedidos por silencio administrativo, es decir, revisarlos a posteriori. Y si los considera como no ajustados a derecho, puede anularlos y poner la correspondiente sanción. Entonces, es importante bien justificar la causa de fuerza mayor como cualquier otra que quiera aludir. Pero, por favor, es importante no alegar que he tenido que cerrar, porque si digo que he tenido que cerrar, no estoy dentro de los establecimientos que tengan que cerrar. Así que es muy interesante justificar el tema, como he dicho, de que garantizo la apertura del centro, ya sea por mí mismo o pues con el personal mínimo imprescindible, porque el ERTE no es necesario que se aplique a toda la plantilla, puede aplicarse a una parte de la plantilla. En este sentido, si se deniega el ERTE, puedo recurrirlo, eso se puede recurrir, pues bueno, pues alegando o incluyendo más papeles. Puede ser interesante, los colegios profesionales han realizado un montón de documentación al respecto, sobre medidas de barrera, sobre todos esos asuntos que, bueno, pues puedo incluir en la justificación del ERTE. Para concluir este tema, es muy importante seguir siempre el consejo de la gestoría o asesoría que se tenga. Entiendo que bueno, también las gestorías y las asesorías están absolutamente desbordadas por la cantidad de trabajo que tienen. Para que veáis, son también consideradas servicios esenciales. No por el Ministerio de Sanidad, evidentemente, sino por el gobierno. Y pues siempre es bueno seguir el consejo de la gestoría. Si tienen alguna duda, podéis remitirles este vídeo por si a lo mejor les puede aclarar algún punto, aunque bueno, pues puedan estar en desacuerdo conmigo en ciertas cosas, pues puede aclararle ciertamente algún punto. Las ayudas que he dicho antes, pues bueno, también es cierto que aparte de las ayudas que he indicado, autonómicas, etcétera, y de cese de actividad, hay crédito SICO para las financiaciones. Si nos falta liquidez, pues es conveniente acudir a un crédito ICO que puede resultar interesante. Si se me deniega el ERTE por fuerza mayor, siempre, bueno, pues puedo acudir al otro tipo de ERTE, a un ERTE por las otras causas. Como he dicho, es mucho más engorroso y desgraciadamente, si no tengo otra cosa a la que acudir, pues directamente puedo declarar suspensión de pagos. Y bueno, pues espero que ninguno de vosotros tenga que llegar a esta situación y que dentro de lo posible podáis capear el temporal y podamos superarlo todos de la mejor manera posible, todos los sanitarios que además de ser autónomos tenemos una capacidad de trabajo increíble. Finalmente quiero recomendaros esta web, que es una web mía en la que hablo de derecho y sanidad. No vendo nada, solo hablo de esto. Bueno, a veces de curso, pero vamos, vender no vendo.
y que bueno, pues hablo de diferentes asuntos laborales, y que es cierto que bueno, laborales, de protección de datos y de todo tipo. Quizá cuando la veáis, pues veáis que hay demasiados artículos dedicados a la odontología. Bueno, yo soy licenciado en odontología también, entonces bueno, pues es mi actividad principal, pero bueno, casi todas asimilables. Es decir, esto mismo que os he contado hoy también es aplicable absolutamente a los odontólogos. Entonces bueno, muchas de las cosas de las que hablo son aplicables a vuestro campo. Quiero daros las gracias por vuestra atención, y bueno, pues hacer en este momento un pequeño resumen. Como he dicho, aquel personal laboral que tenga contrato laboral, uno o varios, que bueno, pues que esté tranquilo en el sentido de que puede, si su empresa solicita un ERTE, va a cobrar el paro. Si tiene varios contratos de trabajo y uno de ellos realiza un ERTE, pues puede cobrar un paro parcial. Que si bueno, pues si tiene cualquier problema, pues puede acudir a la Inspección de Trabajo o a los representantes de los trabajadores. Por otro lado, a aquellos autónomos que bueno, pues quieran solicitar ayudas, pues está la ayuda desgraciadamente única por cese de actividad, aunque algunas comunidades autónomas han establecido varias, que en realidad se puede seguir trabajando si es posible, evidentemente. Aquellos podólogos con clínica propia, que sepan que pueden realizar un ERTE siempre siguiendo la justificación que he dicho, que yo espero os lo concedan si necesitáis pedirlo, y que bueno, pues hay una serie de ayudas estatales y de créditos, y sobre todo autonómicas, que son muy interesantes. Las autonómicas se han puesto bastante las pilas, que os recomiendo que miréis directamente en las webs de las comunidades autónomas. Esto es todo. Espero que bueno, pues que esta crisis acabe cuanto antes, y que dentro de lo posible vosotros y vuestras familias os mantengáis sanos y cuidados. Un saludo a todos.